Estimado tutor y apreciados compañeros, saludos. Mi nombre es Euser Marroquín López y a continuación expondré acerca del tema una aproximación al concepto de cultura, desde un enfoque antropológico, por supuesto. Bien, tenemos que el concepto de cultura es ese conjunto de normas, hábitos, costumbres, comportamientos que se van asentando en una sociedad durante el transcurso del tiempo, ¿cierto? Entonces, eso se transmite de generación en generación mediante la comunicación, mediante el lenguaje, y permite al individuo que pertenece a esa sociedad, permite una especie de identidad frente a las demás culturas, ¿cierto? Entonces, vamos también a entender por qué ese concepto de cultura es tan importante y tan central para la antropología, ¿cierto? Es que en la cultura, en el concepto de cultura, en ese entorno, en ese medio, la antropología desarrolla su investigación, ¿cierto? Es ahí donde se centra para desde ahí entender la conducta humana y de alguna manera tratar de predecir la conducta humana y también entender los fenómenos del hombre, ¿cierto? Bien, vamos a diferenciar ahora lo que es el concepto de cultura y el término sociedad, ¿cierto? Son dos cosas distintas, así que hay que diferenciarlas, ¿cierto? Entonces, el concepto de cultura sabemos que es ese modo de vida que sigue un pueblo, ¿cierto? Una sociedad. En cambio, el término sociedad es ese agregado de individuos que siguen esa misma forma de vida, es decir, se encuentran geográficamente identificados en un país, en un continente, en una ciudad, bueno, en fin, en algún lugar, ¿cierto? Ahora vamos a entender cuál es el proceso que ha sufrido este concepto durante el transcurso del tiempo, ¿cierto? Vemos que en primer lugar fue el evolucionismo, en segundo lugar que el particularismo histórico, ya después el estructuralismo y posteriormente el postestructuralismo, ¿cierto? Que es lo que hasta el día de hoy se mantiene. Bien, se dice que en este transcurso de evolución de ese concepto hubieron dos grupos de pensadores, los mentalistas y los materialistas, ¿cierto? Materialistas como lo fue Edward Taylor, que en este concepto de cultura proponían, ahí en el evolucionismo proponían que toda cultura pasa por un proceso de evolución lineal, ¿cierto? Él decía que toda cultura debía pasar por un mismo proceso hasta llegar a un punto donde ellos consideraban, o él consideraba era el punto modelo o el punto estándar, la sociedad europea, ¿cierto? Se le conoció como eurocentrismo. Esto tiene mucha relación con ese concepto que conocemos como etnocentrismo, ¿cierto? Que es esa tendencia del individuo, de ese grupo de personas en considerar que la conducta mía es la mejor, que es la más sobresaliente o que es la válida, ¿cierto? Que la mía es la que está bien. Entonces, vamos a ver como una contraparte ya en el particularismo histórico, donde Franz Boas ya proponía el relativismo cultural, donde decimos que toda cultura es válida, ¿cierto? Toda cultura es digna de respeto, no importando si es diferente a la mía o no importando si es algo que yo no conozco, simplemente es digna de respeto esa pauta cultural y por ende de reconocimiento, ¿cierto? Como cultura. Bien, entonces, del particularismo histórico pasamos al estructuralismo, ¿cierto? Ya desde 1930 a 1970, Claude Lévi-Strauss proponía la cultura en tres fases, decía que era la fase concreta, fase abstracta y fase simbólica, ¿cierto? Desde el estructuralismo ya pasamos al postestructuralismo, que es lo que hasta el día de hoy se mantiene, ¿cierto? Ahí se decía que el investigador, el antropólogo debería estar incluido en el contexto cultural de la sociedad para desde ahí concebir un concepto de cultura, ¿cierto? No podía ir a decir esto está bien, esto está mal porque sí o porque no, debería de estar relacionado con el entorno social. Entonces, ya por último vamos a entender el término enculturación, ¿cierto? Que es ese proceso que nosotros, toda persona, sufrimos a lo largo de nuestra vida, desde nuestra niñez, cuando aprendemos esos conocimientos básicos que aprendemos de las sociedades mayores, de las generaciones mayores, donde aprendemos a hablar, a caminar, a dormir, el aseo personal y toda esa parte, ¿cierto? Este es el método mediante la cultura sostiene su
prolongación, ¿cierto? Entonces eso sería, muchas gracias y que estén muy bien.